Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. We give you all the praise and all the glory to your name. Te damos toda la alabanza y toda la gloria a tu nombre. We thank you for the kingdom of God. It's not word, it's power. Thank you, Lord. Te damos gracias porque el reino de Dios no es palabra, sino el poder consiste. Gracias, Señor. So we ask for your blessing tonight. Pedimos Bless tu, us, Lord. pedimos tu bendición esta noche. Bendícenos, Señor. Reveal to us your deeper truths for our lives. Revélanos, Señor, tus verdades profundas. Through your mercy, grant us, O God, to be ready when you come. Por tu misericordia, Señor, permite que estemos listos para tu venida. We thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. With all of our failures, we still love you, Lord. Con todas nuestras fallas, te amamos, Señor. Help us to be ready, Lord. Ayúdanos a estar listos, Señor. Pray that we might be worthy at that hour to be ready for you. Orad que seáis hallados, dignos de escapar en aquella hora. We pray in Jesus' name, amen. Oramos en el nombre de Jesús, amén. Well, Pastor Wayne's going to be sharing tonight, so I'll turn it over to him. Pastor Wayne estará compartiendo la palabra esta noche. Le pasamos la parte. Thank you, Pastor, and welcome everyone. Bienvenidos todos. We are live on Zoom, we're live on Facebook, and we are recording this meeting. Estamos en vivo por Facebook, por Zoom y estamos grabando el servicio. All of the messages that we share here, we try to record them and then they're uploaded to our website. Los mensajes que por aquí son transmitidos son grabados y archivados en nuestra página. And you can go to the website at sermononline.org. Puede ir a nuestra página, la cual es sermononline.org. And you can either listen to the message, you can download it. There are often notes there that you can print out or download. So if you've not been there, check it out sometime. Usted puede escuchar el mensaje directo de la página, puede también descargarlo. También hay notas que puede descargar. Si no ha visitado la página, le invitamos a que le dé un vistazo. Now, before we go online with Facebook, we usually have a short time of prayer with a smaller group on Zoom. Y antes de ir en vivo por Facebook, acostumbramos a tener un pequeño tiempo de oración con la gente que está en vivo en Zoom. And if you'd like to join that group, you can email us. Si usted quiere unirse a ese grupo, puede enviarnos un correo electrónico. Let me put this up here real quick. Voy a poner algo en pantalla brevemente. Again, the website is sermononline.org. Una vez más, la página es sermononline.org. And the email is choose2roads@gmail.com. Y la dirección de correo electrónico la pueden ver a mano derecha, que en inglés se escribe escoger dos caminos, @gmail.com. And if you would like to join our Zoom group, just email us and we can make sure that that gets set up for you. Y si usted desea unirse a nuestro grupo de Zoom, envíenos un email y nosotros nos encargamos de eso. The reason I mention that is we had a short time of prayer just now before coming on to Facebook. Y menciono esto porque tenemos un tiempo de oración justo ahora antes de ir en vivo a Facebook. And Clelia, this one's for you. We were praying for Venezuela. Y hermana Clelia, esto es para ti. Estábamos orando por Venezuela. And we're really praying for a breakthrough, for a move of the Holy Spirit there. Y estamos moviendo por un avance, por un mover del Espíritu Santo en ese país. And I wasn't even thinking about this, but as soon as we started praying, I had like a vision of the prison in Philippi where Paul and Silas had been locked up and they were in the stocks. Y mientras estábamos orando, tuve como una visión, se asemejaba a cuando Pablo y Silas estaban en prisión con sus pies apretados en el cepo. Not only did God set the two of them free, No solo Dios los liberó, he broke open every prison door in that whole prison. Él abrió todas las celdas de esa prisión. That's what we're praying for. Por eso estábamos orando.
And I believe that that's what God is getting ready to do. Y creo que eso es lo que Dios está a punto de hacer. That was a supernatural thing. It wasn't just, one or two prison doors open. God opened every single one of them in the prison. Y eso fue algo, ese fue un evento sobrenatural, no fue una celda que abrió ni dos, fueron todas las celdas de la prisión en Filipos se abrieron. So let's keep praying for our brethren there in Venezuela. Así que continuemos orando por nuestros hermanos en Venezuela. I want to start what will probably be a short series. It might take a few weeks. Quiero comenzar una corta serie que va a tomar un par de semanas. And let me give you a little bit of a background and then give me a few moments to get set up here because I'm going to be using a PowerPoint. It's only in English, but of course, Dari will still be translating. Y voy a hacer presentar un trasfondo antes de comenzar. Voy a estar usando una presentación en PowerPoint que va a estar en inglés, pero Dari la va a estar traduciendo. Many of you have probably heard of, or maybe you saw an old movie called The Greatest Story Ever Told. Quizás muchos de ustedes han visto una película vieja que traducido el título es La más grande historia. Well, you know what that story is. Y usted sabe cuál es esa historia. It's the story of the gospel. It's the story of Jesus Christ, his miraculous birth, his miraculous life, his death, his burial, his resurrection, and his eternal kingdom. Es la historia del Evangelio de Jesucristo, su nacimiento sobrenatural, su ministerio, su muerte, su resurrección, su reino eterno. But for a few weeks, we're going to study what I'm calling the greatest sermon ever told. Pero por un par de semanas vamos a estar estudiando algo que yo le voy a llamar el sermón más grande jamás dicho. We often refer to it as the Sermon on the Mount. It's Matthew 5, 6, and 7. Y a menudo nos referimos a él como el sermón del monte, el cual se ve en Mateo 4, 5 and 6. 5, 6, and 7. 5, 6 y 7, disculpen. Now, I've shared this before, but I'm going to repeat it. He dicho esto anteriormente, pero lo repito. Every week, Pastor Tom and I, we're in communication, and usually by the end of the week, we'll check with each other. Hey, do you have anything for Monday? Y el pastor Tom y yo nos mantenemos en comunicación durante la semana y casi siempre al finalizar la semana tocamos base y preguntamos, ¿tienes algo para el lunes? Just to be clear, we don't have any schedule, we don't have any calendar, we don't have any of that. Y para que quede claro, no tenemos una agenda, un calendario, nada semejante. Because we want the Holy Spirit to lead us and guide us and speak to us. Porque queremos que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos lidere, el que nos hable. Now, don't take this personally, but I don't come on here to hear me speak or to hear Pastor Tom speak. No me malentienda, yo no vengo aquí para oírme a mí mismo hablar o escuchar a Tom hablar. I want to hear what the Holy Spirit has to say. Yo quiero escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. And so I have watched over a period of, 5 years now, or whatever length of time we've been doing this. Y a través de un periodo de unos 5 años, creo que hemos estado haciendo esto. The Holy Spirit is in charge. He visto que el Espíritu Santo está a cargo. And so I think it was Friday, Pastor Tom and I were talking, and he says, "Do you have anything for Monday night?" Y creo que el viernes estábamos hablando Tom y yo, y me preguntó, ¿tienes algo para el lunes en la noche? I said, "Nope." Yo le dije, no, I'm empty. estoy vacío. And, I pastored for many, many years, and I get it. You got to have a sermon every Sunday. You got to have a Bible study every Wednesday night. And I did that. Y yo he pastoreado por un sinnúmero de años y yo entiendo, tú tienes que tener un sermón listo para todos los domingos, un estudio bíblico para todos los miércoles. But I think I speak for Pastor Tom as well as myself. We've come to a place in our life, we don't want to just drum up a sermon or a message or pull something out of our old notes. We want to hear what the Holy Spirit is saying.
Y creo que hablo también por el pastor Tom y por mí mismo. Hemos llegado a un punto de nuestras vidas donde no queremos simplemente preparar un sermón, sino oír lo que el Espíritu Santo tiene que decir. So let me give you a little bit more background. I'm sorry to be taking all this time, but Y, I want to get across a point that I think is important. y lamento tomar este tiempo, pero quiero pasar un poco más estableciendo un trasfondo, porque quiero aclarar este punto. We've gone through 3 months of a very, very unpleasant situation with my daughter's condo where her kitchen got flooded, and we were going back and forth with the management there who was responsible for this flood. Y hemos pasado ya varios meses con una situación muy difícil en el apartamento donde vive nuestra hija. Entre las cosas que han sucedido, su cocina se inundó y hemos tenido que lidiar con el dueño del lugar, que es la persona responsable por resolver estas cosas. And Pastor Tom's had lots of experience with how these people try to get out of having to pay for anything, fix anything, take any responsibility. Y el pastor Tom tiene mucha experiencia bregando con este tipo de personas que buscan por todos modos de salirse de la responsabilidad de cubrir gastos por cosas como estas. And it was just kind of like a nightmare that kept getting worse and worse. We had asbestos, we had black mold, and it was just, my daughter had to move out into a hotel for 3 weeks. It was very, very difficult. Y la situación se empeoró de la inundación, pasamos a tener problemas con contaminación de asbesto, con hongos. Mi hija tuvo que, de hecho, pasar 3 semanas en un hotel por causa de eso. And I'm not gonna try to sugarcoat this. I lost my peace. Y no voy a endulzar esto, yo perdí mi paz. And, you know, we started talking about lawyers and suing and going to court and all this. Y comenzamos a hablar de abogados, de demandas, ir a la corte y este tipo de cosas. So, coming back to our conversation, when I spoke to Pastor Tom on Friday and he said, "Do you have anything?" I said, "Nope." Así que regresando a la conversación que tuve con el pastor Tom este viernes, cuando él me preguntó si tenía algo para el lunes, yo le contesté no. Well, Saturday morning, the Lord woke me up at 4 o'clock in the morning. El sábado en la mañana el Señor me despertó a las 4 de la mañana And I heard very clearly Sermon on the Mount. y escuché muy claramente el sermón del monte. And my first thought was, oh, I guess that's what the Lord wants me to share on Monday night. Y el primer pensamiento que vino fue, oh, eso es probablemente lo que el Señor quiera que yo comparta el lunes en la noche. And I tried to go back to sleep. Y traté de volverme a dormir. And this kept coming Sermon on the Mount. Y esto regresó, sermón del monte. Then I realized, you know what? I got to get up and I got to read the Sermon on the Mount. Y me di cuenta, ¿sabes qué? Yo debo de levantarme y leer el sermón del monte. And I already knew what the Lord was saying Y ya yo sabía lo que el Señor estaba diciendo. because I've studied the Sermon on the Mount. I memorized it years ago. Porque yo he estudiado el sermón del monte, lo memoricé hace años. And as you're going to see as we go through even the first of 3 chapters, Jesus has a lot to say about what do you do when you have a conflict with someone? Y según usted va a ver, según repasamos estos 3 capítulos, Jesús dice mucho, sobre todo en situaciones donde tienes un conflicto con alguien. He even talks about suing people and going to court and all of that. Aún habla y menciona sobre llevar a la corte a otra persona. And so as I was reading through the Sermon on the Mount, I was like, oh God, I'm so sorry. I have to repent. Y según leí el Sermón del Monte, yo dije, Señor, lo siento mucho, de verdad que tengo que arrepentirme. And I'm not telling you what to do if you're ever in a situation like that. I just know how the Lord dealt with me. Y no le estoy diciendo a usted lo que usted tiene que hacer si se encuentra en una situación semejante, pero sí les estoy compartiendo lo que el Señor hizo conmigo. And
as we go through the Sermon on the Mount, we're going to see more of these things where Jesus says, let people despitefully use you. If they want your shirt, give them your coat too. If they tell you to go 1 mile, go 2 miles. And I'm like, Lord, I'm way out. I've missed the whole spirit. Y según veamos el sermón del monte, usted va a ver cómo el Señor dice cosas semejantes a que ores por los que te persiguen, que el que te pida tu capa no se la niegues, el que te obligue a ir 1 milla con él, ve con él 2. Y yo dije, Señor, estoy completamente fuera del blanco aquí. So I came to a place where I just said, Lord, I give up. Así que llegué al punto donde dije, Señor, me rindo. I'm not going to fight anymore. Yo no voy a luchar más. I'm going to give this whole thing to you. Yo te voy a dar esto a ti. And immediately I felt like a huge weight lifted off of me. E inmediatamente yo sentí un enorme peso que se fue de mí. And I thought, okay, well, that was all God wanted to do. Y yo pensé, bueno, entonces eso era todo lo que el Señor quería hacer. But then I found the Holy Spirit stirring me up to go back and really study the Sermon on the Mount. And that's why I'm going to be sharing it with you for these next few weeks. It's the most amazing piece of scripture in the New Testament. Pero entonces el Espíritu Santo me movió a que me fijara más aún en el Sermón del Monte y a profundizar en él. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en estas próximas semanas. So if you give me just a minute, hopefully I can get this working. Así que si me da un minuto, espero poder echar a correr esto, lograr que funcione. Está poniendo una presentación en PowerPoint en pantalla. There we go. You're trying to make, okay, there it is. Dice la transparencia, el sermón más grandioso jamás dicho. You seeing it, right? Yes, I see Okay. it. So once again, this is just 3 chapters from the Gospel of Matthew, chapter 5, chapter 6, chapter 7. Así que esto solo cubre 3 capítulos del Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7. But let me give you a little bit of background, which I think is important to really understand how this fits in to the whole story. Así que déjenme dar un poco de trasfondo para que vean cómo encaja en la historia completa. In the Gospel of Matthew, the writer Matthew starts right off in chapter 1 talking about Jesus' miraculous virgin birth. En el Evangelio de Mateo, el capítulo número 1, Mateo comienza escribiendo sobre el nacimiento milagroso de Cristo de una virgen. Chapter 2 talks about the miraculous way in which God saved and protected Jesus from Herod, who was trying to kill all the children in Bethlehem. Y en el capítulo 2 vemos cómo de forma milagrosa Dios protege al niño Jesús de Herodes, que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. And of course, Jesus and his family, they go to Egypt for a period of time, then they come back to Galilee. Y Jesús con su familia, ellos se trasladan a Egipto y años después ellos regresan a Galilea. In Matthew 3, we read about the ministry of John the Baptist and, of course, how Jesus himself was baptized by John in the River Jordan. Y en el capítulo 3 vemos el ministerio de Juan el Bautista y cómo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. And how he's filled with the Holy Spirit. He's led out into the wilderness in chapter 4, fasting and praying and battling with the devil for 40 days and nights. Y vemos ya llegando al capítulo 4 como una vez lleno del Espíritu Santo, él se fue al desierto donde fue tentado y ayunó y no comió ni bebió nada por 40 días. Then he comes out of the
wilderness, out of the desert, he comes back in the power of the Spirit. Y regresa del desierto en el poder del Espíritu. And he begins his ministry with these words, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Comienza su ministerio con estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. He selects, calls his disciples. Él selecciona y llama a sus discípulos. And then the very last few verses in Matthew 4, it describes his public ministry, how he was preaching the kingdom of God, casting out demons, healing the sick, and working all these signs and wonders. Y a finales del capítulo 4 se describe cómo él ejercía su ministerio, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo. And the Bible says that his fame spread as far as Syria, and crowds, multitudes of people were coming to see him, to hear him, to be healed by him, to be delivered by him. Y la Biblia muestra cómo su fama se extendió más allá de Siria y venían multitudes de todas partes para escucharlo y ser sanados por él. And with all that as a background, Con todo esto de fondo, the very next thing is he goes up onto a mountainside and he delivers this huge, incredible sermon that we normally refer to as the Sermon on the Mount. y después de estas cosas, lo siguiente fue que él subió al monte y ahí pronunció ese increíble, el discurso, el sermón más grande que se ha dicho. It's the longest sermon that's recorded in any of the Gospels. Es el sermón más largo que está en récord en los evangelios. There are no interruptions by Pharisees or Peter or Thomas asking questions. It's just bam, 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 bam. 111 verses nonstop of Jesus proclaiming the kingdom of heaven. Y es un sermón sin interrupciones por los fariseos, ni por Pedro, ni por Tomás haciendo preguntas. Son 111 versos consecutivos de Jesús declarando estas palabras. Now, my purpose in this study is not to go real deeply into each verse because we'll be here for a year or more. Mi propósito no es profundizar a gran escala en cada verso, porque entonces vamos a estar el resto del año aquí. I'm hoping that it'll inspire you to go back and read it and study it on your own and allow the Holy Spirit to speak to you. Yo espero que le inspire a usted leerlo por su cuenta en repetidas ocasiones, de modo que el Espíritu Santo le hable. Again, these words are not exaggerations, but this sermon is revolutionary, it's radical. Estas palabras que voy a decir no son una exageración, pero este sermón es revolucionario, es radical. For the people of his day, the things that Jesus is going to be speaking in this sermon were just way, way beyond anything they'd ever heard about. Para las personas de esa época que escucharon las palabras directamente de Jesús, ellos escucharon cosas que eran completamente diferentes a lo que ellos habían escuchado hasta ese entonces. And I'm going to run through a rather lengthy list of just some observations and some facts, even before we get going here, that I think will help you to understand how amazing this sermon was. Y voy a cubrir una lista larga de observaciones sobre este sermón para que usted vea lo profundo y grande que es. All right, there we go. As I mentioned, it's 111 verses long, 3 chapters. Según mencioné, son 111 versos consecutivos a través de 3 capítulos. It's nonstop. There are no interruptions,
no questions. It's just Jesus talking. No tiene interrupciones, no hay preguntas, es Jesús hablando. Now, depending on who you read or who you listen to, the Sermon on the Mount is often compared to a constitution. Y dependiendo a quién usted lee, a quién usted escucha, el Sermón del Monte a veces se le compara a una constitución. Yeah, so when you form like a corporation, you have bylaws, you have a constitution for the corporation. This is like the kingdom constitution. Cuando usted hace una corporación, usted establece una serie de pautas y de reglamentos. Así que esto es como la constitución del reino de los cielos. Now, this is very important, and people get confused sometimes when they read the Sermon on the Mount and they're like, does Jesus really expect me to live like this? This is crazy. How can anybody do this? Y es importante entender, porque hay personas que leen el Sermón del Monte y se preguntan, ¿Jesús quiere que realmente yo viva de esta manera? Pero esto es una locura. As we're going to see in the very first couple of verses, this sermon is not a an outline or a summary of the plan of salvation. Y según vamos a ver en los primeros versos, este sermón no es un bosquejo o un resumen del plan de salvación. Matter of fact, this isn't particularly for the unsaved and say, here are the steps to get saved. De hecho, estos no son los pasos para una persona que no es salva, para que sean salvos. Eso no es eso. Moreover, it's like you're already a believer. You're like Peter, James, or John. This is going to be the constitution, the bylaws that govern the kingdom of God. Más aún, esto es para los creyentes, así como Pedro, Juan, Jacobo. Estos van a ser los estatutos del reino de Dios. Again, it's kind of like the bylaws for the citizens of God's kingdom. How are we to live in this thing called the kingdom of God? What's the spirit of God's kingdom like? Son como las leyes del reino de Dios. Por estas leyes vivirán los creyentes. De esto se trata el reino de Dios. When we come to chapter 7, the final part of the sermon, Cuando llegamos a la parte final del sermón en el capítulo 7, this is where Jesus explains knowing and putting into practice the things that are contained in this sermon. aquí llega la parte donde Jesús dice que poniendo en práctica las cosas dichas en este sermón, It's actually the key to building your life, building your house on the rock and not on the sand. es la clave de edificar tu casa, tu vida sobre la roca y no sobre la arena. We often talk here about having a foundation. A menudo hablamos por aquí sobre tener un fundamento. Excuse me a second, but these fancy AirPods that my daughter gave me for my birthday, they've quit functioning, so I'm going to have to switch over here. Excúseme Give un me just a momento, second. pero tengo unos audífonos inalámbricos que me regaló mi hija de cumpleaños y dejaron de funcionar, así que tengo que usar los audífonos con cable. All right. Here we go. I don't know how Jesus did it without laptops and Yo no sé cómo Jesús hizo su ministerio sin computadoras.
There we go. My old-fashioned headphones work much better. Aquí mis audífonos tradicionales funcionan mejor. So, just what is contained in these 3 chapters of Matthew, Jesus refers to those sayings and he says, the one who hears and puts into practice these sayings is like the man who builds his house on the rock. Así que Jesús dice de la persona que oye este sermón de estos 3 capítulos, que las oye, estas palabras y las pone en práctica, es semejante al que construye su casa sobre la roca. The winds, the rains, the floods, they will come. They come for the man who built on the sand and the man who built on the rock. Los vientos, las lluvias, los ríos vienen sobre el hombre que construyó sobre la roca y también sobre el hombre que construyó sobre la arena. But the house built on the rock, the man or the woman that builds their life on the word of God, it's going to remain firm even in those times of shaking and testing and trial. Pero el hombre o mujer que construyen sus vidas sobre el fundamento, sobre la roca, después de la prueba, van a permanecer firmes. So before we leave this slide, let me just reiterate, this is not like a lot of the other portions of the Gospels where Jesus would share a parable or something, then he would interact with the disciples or with the Pharisees. This is just a continual, unbroken sermon from beginning to end. Y quiero reiterar que el Sermón del Monte, a diferencia de otros eventos en los evangelios, es sin interrupciones por espacio de 3 capítulos. No es como en otras ocasiones cuando Jesús da una parábola y al final o al principio o entre medio interactúa con los fariseos o con las multitudes. Before we even start to study or try to understand how to apply it, we need to understand its purpose. It's not to help unsaved people get saved. These Y are the bylaws that govern citizens who are in the kingdom of God. Y antes de entenderlo y aplicarlo, hay que recalcar que estas palabras no son para la salvación del inconverso, sino que son las leyes del reino de Dios. Few important bits of trivia. Algunos puntos triviales de interés. In these 3 chapters, Jesus mentions your Father 17 times. En estos 3 capítulos Jesús menciona la expresión vuestro Padre 17 veces. And what we're going to see from the very beginning, he's talking specifically to his disciples. Y como vamos a ver, él está hablándole específicamente a sus discípulos. He doesn't just say, God or my God or our God. He says, your Father. Él no dice mi Dios, nuestro Dios, sino que él dice vuestro Padre. He also mentions heaven 21 times. Y también menciona el cielo 21 veces. I think that's pretty significant. Yo creo que esto es significativo. Now, we often talk about the kingdom of God here. A menudo hablamos del reino de Dios. It's Aquí. not flesh and blood. It's not of this world. No es carne y sangre, no es de este mundo. The kingdom of God is spiritual. El reino de Dios es espiritual. And when you really begin to study and learn about the kingdom of God, it seems almost like it's opposite everything that we call normal in this world. Y cuando tú comienzas a estudiar y a entender el reino de Dios, es lo opuesto a lo que se considera normal en las cosas de este mundo. And that's why when we become a Christian, we are born again. Everything in us changes. Y es por eso que cuando pasamos a ser cristianos, somos nacidos de nuevo. Todo en nosotros cambia. Our whole worldview changes, the way we think, what seems valuable, all those things change. Nuestra ventana al mundo cambia, cómo pensamos, cómo valoramos las cosas también cambia.
And that's why, as I mentioned earlier, this sermon is revolutionary. Y por eso dije anteriormente que este sermón es revolucionario. Many of the things that Jesus teaches here in his day, they would have sounded like heresy. They would have sounded like off the chart radical. Y muchas de las cosas que él dice en este sermón, en sus días eran consideradas casi como herejía, casi como escandalosas. Let me give you a few examples. Déjeme dar un par de ejemplos. The world says if you're rich, if you're happy, if you're full, man, you're well off. El mundo dice que si tú eres rico, tú eres feliz, tú estás bien alimentado, o tú estás súper bien. Well, Jesus says in the kingdom, you're blessed if you're poor, sad, hungry, and persecuted. Y Jesús dice que en el reino tú eres bienaventurado si eres pobre, si estás entristecido y si eres perseguido. It's like everything's upside down. Es como si todo estuviera patas arriba. Or maybe the world's upside down and Jesus is now going to turn it right side up. Y quizás es el mundo el que está patas arriba y Jesús no lo va a enderezar. He's going to teach things like when somebody smacks you on one cheek, turn the other one. Él va a enseñar cosas como cuando alguien te golpea en la mejilla, vuélvele la otra. I mentioned earlier, if they demand that you go 1 mile, go 2. Según mencioné anteriormente, si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Love your enemies. Ama a tus enemigos. Who does that? ¿Quién hace eso? Man, we live in a world now where you got to get even, man. Vivimos hoy en un mundo que tú tienes que cobrar venganza. You do something bad to me, man, you're going to get it back. Tú me haces algo mal a mí, tú vas a pagar por eso. That's not the kingdom of God. Ese no es el reino de Dios. Jesus is going to teach things that seem to contradict what the Pharisees and the scribes and all the Old Testament lawyers thought was the correct way. Y Jesús va a decir cosas que parecen contradecir lo que los doctores de la ley, los escribas y fariseos enseñaron por muchos años. In the Sermon on the Mount, he's going to teach that anger is like murder. Y en el Sermón del Monte, él va a enseñar que aborrecer es lo mismo que asesinato. Yeah. Lust or divorce is the same thing as adultery. La lascivia, el deseo por otra mujer es lo mismo que cometer adulterio. Y divorcio. Y divorcio, sorry. Yeah, these are radical things. I mean, you've probably heard about some of these things now from the New Testament, but in his day, nobody had ever heard anyone talk about these things. Y estas son cosas radicales, porque en los días del Señor nadie hablaba estas cosas. He says, don't worry about anything. Él decía, no te preocupes, no te afanes, no te preocupes por nada. Don't be like everybody else in the world who's worried about food, clothing, money, houses. Don't worry about any of that stuff. Dice, no seas como los que viven en el mundo, que se preocupan por qué van a vestir, qué van a comer, por su casa. No te preocupes por nada de eso. And what are most people doing in the world today? ¿Y qué la mayoría de la gente hace en el mundo hoy? They're running, they're chasing after money, after things of the world, and they're storing up as much stuff here on earth as they can possibly store. Ellos van tras las cosas del mundo, tras las riquezas y almacenan tanto como les sea posible almacenar aquí abajo. In the Sermon on the Mount, Jesus is going to say, store up your treasures in heaven, En el not Sermón on del Monte, earth. en el Sermón del Monte Jesús va a decir que hagas tus tesoros en el cielo, no en la tierra. If that's not radical enough, Si esto no es suficientemente radical, he's going to teach we need to be perfect like our Heavenly Father is perfect. Él nos va a enseñar, debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. We'll talk more about all these things, but I'm just kind of giving you a little taste of what we're going to be looking at here. Y vamos a hablar de nuevo de estas cosas, pero le estoy dando un pequeño avance de lo que vamos a estar hablando. He didn't just say,
you know, you need to be good or you need to try hard. He was very clear. You need to be perfect like your heavenly Father. Él no dijo que tienes que tratar, que esta es la meta. Él dijo, él fue bien claro, él dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Oh, come on, Pastor. That's crazy. Vamos, pastor, esto es una locura. I agree. Yo estoy de acuerdo. It's radical. It's revolutionary. It's Es crazy. radical, revolucionario, qué locura. Well, there's a few more things I want to point out here. Hay un par de cosas más que voy a señalar. We often emphasize here on Monday nights the importance of sound doctrine. A menudo mencionamos aquí los lunes en la noche la importancia de una sana doctrina. Well, the seeds of most of the important New Testament doctrines are contained in this one sermon. Las semillas de las doctrinas nuevotestamentarias, con muchos, salen de aquí, de este sermón. Here's a short list. Aquí hay una pequeña lista. Very important. Jesus is going to teach about the importance of forgiveness and reconciliation. Muy importante, Jesús va a hablar sobre la importancia del perdón y la reconciliación. He's going to talk about prayer, fasting, and giving. Va a hablar sobre oración, ayuno y ofrendar. He's going to give warnings about religious hypocrisy and false prophets in the church. Va a lanzar advertencias sobre hipocresía y falsos maestros, profetas en la iglesia. He's going to talk about putting the kingdom of God first, having the kingdom as your priority. Él va a hablar sobre poner el reino de Dios primero como tu prioridad. And he's going to talk about rewards, eternal rewards. Y va a hablar sobre recompensas o recompensa eterna. And yes, he's going to talk both about heaven and hell. Y también va a hablar de ambas cosas, el cielo y el infierno. And as I mentioned in that previous slide, be perfect as your heavenly Father is perfect. Y también, según mencioné en la transparencia anterior, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. The moral and ethical standards that Jesus lays out in this sermon, Las normas de ética, de comportamiento que Jesús presenta en este sermón they are humanly impossible to attain. son humanamente imposibles de alcanzar. And a lot of the experts, they say, well, Jesus was just exaggerating. He was just using hyperbole. He didn't really mean we have to live like this. Y muchos expertos afirman que Jesús estaba exagerando, que estaba usando parábolas, que en realidad no es que vivamos de esta forma. What foolishness. Qué tontería, qué necedad. Why would he waste his time with 111 verses talking about stuff that nobody's ever going to be able to do anyway? ¿Por qué habría él de perder el tiempo con 111 versos en cosas que nadie va a hacer como quiera? You know, turning the other cheek, letting people falsely accuse you and steal your stuff, that doesn't come naturally. Volver la mejilla cuando te golpean una, orar por los que te persiguen. Estos son cosas que no suceden en lo natural. But this is important before we dive in, so I want to make sure we all get this. Y esto es importante antes de profundizar, así que quiero asegurarme que lo entendamos. These things are humanly impossible. Estas cosas son humanamente imposibles. Doesn't mean they're impossible, they're just humanly impossible. No significa que sean imposibles, simplemente que son humanamente imposibles. With God, remember, all things are possible. Con Dios, recordemos, todo es posible. So, this kingdom life, this kind of a kingdom spirit, Así que esta vida del reino, el espíritu del reino, it's not something you and I naturally bring with us when we first get saved. no es algo que tú y yo traigamos en lo natural cuando somos salvos. This is going to require the grace of God, the power of the Holy Spirit. Esto va a requerir la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. And just as Jesus was full of grace and truth,
Y así como Jesús estaba lleno de gracia y verdad, we're going to need God's grace. We're going to need God's power to live out this truth. vamos a necesitar la gracia y el poder de Dios para vivir esta verdad. So, what I've written here is the moral and ethical standards presented by Jesus in the sermon are humanly impossible to attain. The Así que grace of God and the power of the Holy Spirit are required. Así que lo que escribí aquí fue que las normas de moral y ética presentadas por Jesús en el sermón son humanamente imposibles de lograr. La gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo son necesarios. Okay, everybody ready? ¿Están todos listos? Fasten your seatbelts. Abróchese el cinturón. Here we go. Aquí vamos. I don't know how far we're going to get tonight, but we'll at least try to look at chapter 5. Y no sé cuánto lograremos cubrir esta noche, pero vamos a intentar cubrir el capítulo 5. Here's a rough outline of what we're going to be studying in chapter 5. Aquí hay un bosquejo básico de lo que vamos a cubrir en el capítulo 5. Again, we're not going to spend a whole lot of time on any one verse, but just try to go through verse by verse so that you get an appreciation for what is in this sermon. Y no es que vamos a profundizar en detalle en cada verso, pero sí vamos a cubrirlos todos de modo que usted pueda apreciar la verdad de estos versos. So we're going to start with the setting. Again, we mentioned it is on a mountainside, and there are two different groups there, the crowds and the disciples. Así que vamos a comenzar con una antesala. Así que tenemos a Jesús en el sermón y hay dos grupos ahí. Están las multitudes y están los discípulos. And then Jesus goes right into what are often called the Beatitudes. Beatitudes. Okay, I don't know how to translate that. No. Bienaventuranzas. Okay, got it. Thank you. Jesús comienza con las bienaventuranzas. So these are how to be blessed in the kingdom of God. Esto es cómo ser bendecido en el reino de Dios. Then he talks about the importance of being salt and light. Y después prosigue con la importancia de ser sal y de ser luz. Then he talks about the law of Moses, and how does it apply now? Y habla sobre el cumplimiento de la ley de Moisés y cómo aplica ahora. He talks about forgiveness, he talks about reconciliation, and he talks about the problem of anger. Y habla sobre reconciliación, perdón y el problema con el odio. Then he'll talk about adultery, divorce. Después habla sobre el adulterio, los divorcios. And then something that was common in the Old Testament, swearing, oaths. Y después habla sobre algo que era común en el Antiguo Testamento, que era juramentar o jurar. And then if we make it this far tonight, in the final verses of chapter 5, he talks about how do we respond when people treat us badly. Y si logramos llegar ahí esta noche, vamos a ver cerca del final del capítulo cómo respondemos cuando alguien nos trata mal. Do we retaliate? Do we take revenge? Do we try to get even? Or what do we do when we're treated badly? Devolvemos ojo por ojo, nos vengamos. ¿Qué hacemos cuando nos tratan mal? And then he's going to finish with love your enemies and be perfect like your Father. Y concluye diciendo que amemos a nuestros enemigos y que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. That's only one chapter. Eso es solo un capítulo. That's quite a bit. So let's see how far we can get. Es bastante, así que vamos a ver cuánto podemos avanzar. Now, when you come to the end of Matthew 4, así que cuando se llega al final de Mateo 4, I mentioned earlier, large crowds were coming from all over because they heard about Jesus healing, his miracles, the people that were being set free from all kinds of demonic torments.
Mencioné anteriormente que venían multitudes de todas partes para oír a Jesús porque oían de sus milagros y querían ser sanados y querían ser liberados de sus opresiones. I want you to notice when I read this passage, it's on the screen, two different groups, the crowds, or maybe your Bible says multitudes, and the disciples. They're separate. Y quiero establecer una vez más, y lo tengo en pantalla, que habían dos grupos en el sermón. Estaban las multitudes y estaban los discípulos, separados. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across the Jordan followed him. Now, when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Y viendo las multitudes, subió al monte y sentándose, sus discípulos vinieron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, You know, even in the Old Testament, you see these two groups. aún en el New Testament, aún en el Nuevo Testamento, In the Old Testament, I'm sorry, aún en el Viejo Testamento tú ves estos dos grupos. there were the children of Israel, the congregation of God's people. Estaban los hijos de Israel, la congregación del pueblo de Dios. And then it talks about a mixed multitude that went with them. Y también habla de la multitud de raza mixta que subió con ellos de Egipto. Very interesting. Muy interesante. There always seems to be these two groups. Parece que siempre están estos dos grupos. There's the larger group, the multitudes, the crowds. Están el grupo grande, las multitudes, las masas. Very often they're following Jesus to see what they can get from him. Y a menudo siguen a Jesús para ver qué pueden obtener de él. Maybe he'll feed us, maybe he'll heal us, maybe he'll do something for us. A lo mejor nos alimenta, a lo mejor nos sana, a lo mejor hace algo por nosotros. But there's another group. Pero hay otro grupo. Pay close attention here. It says, when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down, and his disciples came to him, and he began to teach them. Presta atención a estas palabras. Dice, y viendo las multitudes, subió al monte y sentándose, sus discípulos vinieron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Now, let me try to break this down. Déjenme tratar de glosar esto. As you read through the Gospels, you'll often see these two different groups. Y según usted lee los evangelios, a menudo usted ve estos dos grupos diferentes. Jesus healed the multitudes. He fed the multitudes. Jesús sanó a las multitudes y las alimentó. He was moved with compassion on the multitudes. Él tenía compasión por las multitudes. But he was always looking for disciples. Pero siempre estaba buscando discípulos. He was always focused primarily on the true disciples like Peter, James, John, and the others that had left everything and were following him. Y él constantemente se fijaba en ver los verdaderos discípulos como Pedro, Juan, Jacobo, que dejaron todo y lo siguieron. Let's go to Luke 14. I'm not going to be jumping around too much, but I just want to show you one example of this. Y le voy a enseñar un ejemplo de esto sin saltar mucho por aquí. Vamos a Lucas 14, Verses 25 to 27. versos del 25 al 27. It says, large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. So notice the large crowds are traveling with him, they're following Jesus. Así que noten que la gran masa de gente, las multitudes, andaban con él, le seguían. But to that whole crowd, he's saying, I'm looking for those that can be called my disciples. Pero a ese grupo él les dice, yo estoy buscando por aquellos de los que pueda decir, estos son mis discípulos. This is going to require a whole different kind of surrender and commitment. Esto va a requerir un nivel completamente diferente de sometimiento, sujeción. Basically, if you want to be my disciple, you got to give up everything. Básicamente, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que dejarlo, estar dispuesto a dejarlo todo, rendirlo todo. You got to give up your own life Tienes que estar dispuesto a dejar tu propia vida and carry the cross. Otherwise, you y, can't be my disciple. y llevar tu cruz. De otro modo, no puedes ser mi discípulo. Now, interestingly, we're going to find at the very end of the sermon in chapter 7, Interesante es que vamos a ver al final del Sermón del Monte, en capítulo 7, the crowds that were there, they stayed and they listened to Jesus teaching his disciples. las multitudes que le seguían se quedaban allí y ellos escuchaban a Jesús enseñar a sus discípulos. But if you and I are going to really understand this sermon and what it means to us, we have to understand this distinction. He's giving this sermon specifically to Peter, James, John, Thomas, and the others that had made that commitment to leave everything and to follow him. Y si vamos a entender esto, es necesario que tengamos en cuenta que Él está dando este sermón a sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Mateo, a todas estas personas que dejaron todo y le siguieron. So his disciples came to him and he began to teach them, saying, and then he leads into what we call the Beatitudes. Y regresando a Mateo 5, Él abriendo su boca les enseñaba y comenzó hablando a lo que nos referimos como las bienaventuranzas. Now, some people count 9, I count 8. I'll explain why. Hay personas que cuentan 9 de ellas, yo conté 8 y explicaré por qué. These all start the same way. Blessed are those who, and then he fills in the blank. Y todas ellas comienzan del mismo modo, diciendo, bienaventurados tales y tales, y procede a decir, Let me put the first one up here. déjame poner la primera aquí. The first beatitude is going to be concerning humility. La primera bienaventuranza es concerniente a la humildad. And of course, you probably already know, blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. That word blessed can be translated several ways. Esta palabra bienaventurado o bendecido puede ser traducida de diferentes formas. It's sometimes translated happy, although it's really more than just happiness. A menudo se le traduce como feliz, pero es algo que conlleva más allá de felicidad. You know, this only works in English, but I'll let you translate it. In English, the word happy or happiness comes from the word happen or happening. En inglés, la palabra feliz o felicidad, que se escribe happy o happiness, viene de una palabra que significa sucediendo, un evento que está sucediendo, algo que está aconteciendo. Yeah. So when everything that's happening in my life is good, I'm happy. En otras palabras, cuando algo que está sucediendo es algo que está sucediendo en mi vida y por eso que está sucediendo en mi vida yo estoy feliz.
when anything bad happens to me, I'm not happy. Cuando algo malo me sucede, no estoy feliz. So this is way beyond that kind of happiness. Así que esto va más allá de ese tipo de felicidad. To understand each one of these, the word blessed literally means to be supremely blessed by God. Y one more time, Wayne, I'm sorry. Supremely blessed by God. Okay, la palabra bienaventuranza o bendecido es supremamente bendecido por Dios, bienaventurado. That's a big one. Supremamente bendecido. Yes, eso es una palabra, expresión grande, supremamente bendecido. It refers to a state of total well-being, mentally, emotionally, physically, financially, everything is well. Conlleva un estado de completo bienestar, material, espiritual, emocional. You've probably heard the word in Hebrew, shalom. Probablemente usted ha escuchado la palabra hebrea shalom. And in Israel, that's often a greeting, shalom. Y en Israel esto es a menudo una salutación, shalom. Well, shalom can be translated peace, but it actually means much, much more than that. Y shalom puede ser traducido como paz, pero conlleva más que eso. And so when I meet a friend and I say, shalom, brother, Cuando yo me encuentro con un amigo y le digo, hermano, shalom, I'm saying, I want you to be totally well, mentally, emotionally, financially, relationally, physically, in every way. mi deseo para ti es que tú estés completamente bien física, emocionalmente, espiritualmente. So these are 8 keys. I'll even call them secrets because not very many people know them or understand them. Así que esta bienaventuranza yo les llamo estas 8 claves, porque no muchas personas entienden algunas de ellas. So the first key to this kind of blessedness is to be humble. Así que la primera clave para estas bienaventuranzas es ser humilde. Remember, we talked in the beginning how the kingdom of God often seems just the opposite of what the world thinks. Y recuerden que establecimos anteriormente que el reino de Dios a menudo busca lo opuesto al mundo. The world says, if you're happy and laughing and you're having a good time. Y el mundo dice, bueno, si estás contento, te estás riendo a mandíbula batiente, estás teniendo un buen tiempo. Jesus is going to teach the second key to being blessed is if you're in mourning. Y Jesús nos va a enseñar, la segunda clave para la bienaventuranza es estar lamentando. So, first key, humility. Second key, I'll call it godly sorrow. Así que la primera clave es humildad, la segunda yo le llamo godly sorrow. Es un lamento piadoso. Okay. Third one is meekness. La tercera es mansedumbre. That's how you get blessed, by being meek. Ahí es como tú recibes bendición por ser manso. Fourth key is righteousness. La segunda clave es justicia. Opposite of that is unrighteousness or lawlessness. Lo opuesto a esto es la falta de ley o la injusticia. Our world is filled with lawlessness and unrighteousness. Nuestro mundo está lleno de anarquía e injusticia. And if you look at the people's faces, they are not happy. Y si tú ves las caras de las personas, no están felices. They're angry. They're unhappy because they haven't learned this secret. The secret to blessedness is do things the right way. Están como en un estado de furia porque no han aprendido estas cosas. El secreto de la second half again, Wayne. The Is secret. to do things the right way. El secreto es hacer las cosas de manera correcta. Another key to blessedness is showing mercy. Otra clave de la bienaventuranza es mostrar misericordia. Then, a very important one is to be pure in heart.
to have purity. Y otra muy importante es ser puro, limpio de corazón, tener pureza. Number 7, and this is one of the foundations of the very kingdom of God, along with righteousness, it's peace. Y la próxima, y esto es uno de los fundamentos del reino de Dios, es la paz. I don't know if this is what inspired the Apostle Paul when he wrote in Romans 14:17, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. No sé si esto fue lo que inspiró al apóstol Pablo a escribir en el libro de Romanos, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. So here's righteousness, Entonces aquí tenemos justicia, here's peace, paz. and what does all of this do for us? ¿Y qué hace todo esto por nosotros? It brings happiness, it brings joy, it brings well-being. Nos trae gozo, nos trae bienestar. And here's the last one. Y aquí está la última. Nobody likes this one. Nadie le gusta esta. To be supremely blessed by God Para ser supremamente bendecido por Dios, bienaventurado, is to be persecuted. es ser perseguido. So these are 8 keys to kingdom joy, kingdom shalom, or well-being. Así que estas son 8 claves para el gozo del reino, el shalom del reino, el bienestar del reino. We're not going to go too deeply into these, but let's just look at each one very quickly. Actually, I could probably spend the rest of the night on the first one. No voy a profundizar mucho en todas ellas porque no nos va a alcanzar, pero de hecho pudiera pasar el resto de la noche solamente en la primera. Now, remember, Jesus is starting off this greatest sermon that's ever been told. Recuerden que Jesús está comenzando el sermón más grande jamás dicho. You know, you want to start your sermon off with a bang. You want to have something really great to start with. Y tú quieres comenzar tu sermón con un gran impacto, tú quieres decir algo que captive a la gente. So they're all waiting to hear about this kingdom of God. Así que están todos esperando escuchar sobre este reino de Dios. And here comes the very first blessing. Y aquí viene la primera bienaventuranza, The kingdom of heaven. el reino de los cielos. Oh, yes, I want that. Y yo quiero eso. Okay, what's the key? ¿Cuál es la clave? Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres en espíritu. Doesn't sound like the kingdom, does it? No suena como el reino. Blessed are the rich. Blessed are the powerful. Blessed are the intelligent. Bendecidos los ricos, bendecidos los poderosos, bendecidos los inteligentes. I don't think this is first by coincidence. Yo no creo que esto sea el primero por coincidencia. This is perhaps the most important of all of the 8 Beatitudes. Y de hecho, este es probablemente el más importante de todas las bienaventuranzas. What does it mean? ¿Qué significa? Blessed are the poor. He's not specifically talking about physical poverty. Y él no está hablando específicamente de pobreza física. He qualifies it. Blessed are the poor in spirit. Y lo clasifica diciendo los pobres en espíritu. What's going to be their reward? ¿Cuál va a ser su recompensa? The kingdom of heaven. El reino de los cielos. Wow, we better understand this one. Es mejor que entendamos eso. First of all, I've often mentioned the way I try to understand scripture, I often look at the opposite to make sure what it's not saying. Y a menudo, cuando yo estoy mirando una escritura, yo a veces observo lo opuesto para ver qué es lo que esta escritura no está diciendo. So here's what this is not saying. Así que esto es lo que este verso no dice. You're not blessed if you're proud and self-sufficient and you think, man, I've got it all together. Y tú no eres bienaventurado si eres orgulloso, autosuficiente y tienes esta actitud de que
Como decimos en español, tienes al diablo agarrado por el rabo. I'm just a good person. Yo soy una buena persona. God is going to be blessed to have me on his team. Dios tiene una gran suerte de tenerme a mí en su equipo. Those things are the opposite of what Jesus is talking about. Estas cosas son lo opuesto de lo que Jesús está hablando. Let me explain to you what I think this means. Maybe you have other interpretations. Déjeme explicarle lo que yo entiendo que dice este verso. Quizás usted tiene otra interpretación. To be poor in spirit Ser pobre en espíritu is to recognize I'm bankrupt. I don't have anything good in me to offer God. es reconocer que yo estoy en bancarrota en el sentido de que yo no tengo nada bueno en mí que yo pueda ofrecerle a Dios. Now, I could give you many scriptures on that. Paul says, I find no good thing in me. Puedo ofrecer un sinnúmero de escrituras al respecto. Por ejemplo, Pablo dice, no hallo nada bueno en mí. Paul, the greatest of all the apostles, he says, I'm not sufficient for this ministry. Pablo, el más grande de todos los apóstoles, dice, yo no soy suficiente para este ministerio. We're not competent in ourselves to do anything for God. No somos competentes dentro por nuestras propias fuerzas para hacer cualquier cosa por Dios. Let me make it even simpler. Déjeme hacerlo aún más simple. I am nothing and I can do nothing. Yo soy nada y no puedo hacer nada Without Christ, sin Cristo, without the grace of God, sin la gracia de Dios, without the power of the Holy Spirit. sin el poder del Espíritu Santo. And it's important that we make the distinction between me and Christ in me. Y es importante que hagamos la distinción entre yo y Cristo en mí. Apart from Christ, apart from the grace of God, I'm bankrupt. Aparte de Cristo y de la gracia de Dios, yo estoy en bancarrota. There's nothing good in me. No hay nada bueno en mí. I'm not going to be an asset to God's kingdom because of what's in me. No voy a ser un activo de valor en el reino de Dios por lo que hay en mí. I need Christ. Yo necesito a Cristo. God doesn't really need me. Dios realmente no me necesita a mí. Jesus made this very clear in John chapter 15. Jesús hizo esto muy claro en Juan capítulo 15. Without me, you can do nothing. Sin mí nada podéis hacer. And one of my favorite verses on this is Galatians chapter 6, verse 3. Y uno de mis versos favoritos en esto es Gálatas capítulo 6, verso 3. You have that, Dari? You can read it in Spanish while I'm trying to look it up here. 6, 3. Gálatas 6, verso 3 dice, porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. I like this. Me gusta eso. Here's the NIV. Aquí dice, esto dice la nueva versión internacional. If anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Si alguno piensa que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Did you get that? ¿Entendió eso? I mean, what are we taught to do? ¿Qué nos están enseñando a hacer? Oh, I'm somebody. Yo soy alguien. I've got money, I've got houses, I've got cars, I've got degrees. Man, I'm something. Yo tengo dinero, yo tengo casas, yo tengo autos, yo tengo título universitario, yo soy alguien. Paul says, I got news for you. Pablo dice, tengo noticias para ti. If anyone, Si alguien, that's all of us. eso nos incluye a todos nosotros. If anyone thinks he is something, he deceives himself. Si alguno piensa hacer algo, se engaña a sí mismo. Why is he deceived? ¿Por qué es engañado? Well, deception is believing something that's not true. El engaño es creer algo que no es cierto. So if I think I'm something, that's not true. Así que si yo creo que soy algo, eso no es cierto. Why is it not true?
¿Por qué no es eso cierto? Paul explains it. Pablo lo explica, He is nothing. porque no es nada. You know, Jesus himself on the cross in Psalm 22, which is a messianic psalm, my God, why have you forsaken me? Jesús mismo cuando estaba en la cruz, que de hecho hay un salmo mesiánico que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He says something amazing there. Él dice algo asombroso allí. I am a worm and no man. Soy Un gusano y no, gusano. sí, Yeah. soy gusano y no hombre. Wow. Wow. Even Jesus on the cross, he just emptied himself. Aún Jesucristo en la cruz, él se vació a sí mismo. He said, I'm just a worm. Yo soy un simple gusano. He poured everything out. Él derramó todo de sí. How much more you and I? Cuanto más tú y yo. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Now, I'm not even trying to claim like I've arrived at any of this stuff. Y no estoy ni siquiera intentando declarar que yo he alcanzado alguna de estas cosas, But one thing I have learned, pero algo que sí yo he aprendido. humility isn't putting on some kind of a fake show where inside you really think you're something, but you're kind of pretending to be humble. That is La, not what this is talking about. la humildad no es hacer una actuación, un drama, eh, pensando de nosotros mismos que somos algo, pero exteriorizando y actuando como si no lo fuéramos. I was talking to Pastor Tom before the meeting tonight, and I said, Brother, this isn't theory from me. I really feel like there's just nothing in me. If Christ isn't in me, there's nothing there. Y hablando con Tom antes del servicio esta noche, yo le decía, mira, yo me doy cuenta que sin Cristo en mí, yo soy nada. If God doesn't breathe into me and inspire me and move me, I can't do anything. Si Dios no respira sobre mí, no me inspira, no me mueve, no puedo hacer nada. So this isn't so much trying to act humble, Así que esto no se trata de actuar humilde. it's coming to grips with the reality of how poor you and I are in our spirit. Es echando mano de la realidad de cuán pobres tú y yo somos en espíritu. We need God. Necesitamos a Dios. We need the Holy Spirit. Necesitamos el Espíritu Santo. We need God to speak to us. We need God to move in our life. Necesitamos que Dios nos hable, que se mueva en nuestras vidas. Okay, we got to move on here. Second Yes. beatitude. La segunda bienaventuranza This one also is exactly the opposite of what the world thinks. esta también es exactamente lo opuesto de lo que piensa el mundo. You know, you got to laugh and act happy all the time so the world thinks you got it all together. Así que tú tienes que reír y estar contento todo el tiempo, así el mundo vas a pensar de que lo has alcanzado. Jesus says, no, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Y Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. What is he talking about? ¿De qué está hablando? I don't think he's talking about, you know, oh, woe is me and self-pity and crying for myself. Él no está hablando de la autocompasión y lamentarse sobre uno mismo. Jesus, we're told in Isaiah 53, he was a man of sorrows. He was acquainted with grief. Y en Isaías 53, refiriéndose a Jesús, se refieren a él como varón de dolores experimentado en quebrantos. Now, he didn't have any sin in his own life to be sorry about. Él no tenía ningún pecado en su vida para lamentar sobre él. You and I do. Tú y yo sí. So certainly this would be a godly sorrow for sin. That's part of real repentance. Así que ciertamente esto sería un lamento de parte de Dios para arrepentirnos de nuestros pecados. But
as you look at the world around you and you see the appalling condition the world is in, Pero si tú miras el mundo alrededor, tú ves en las pésimas condiciones que el mundo está. it's getting worse by the day. Se empeora día a día. People are really sick. They're really messed up. La gente está verdaderamente enferma, hechas un lío. And God is calling us to mourn for the world, to carry a burden for this lost world that somehow they might get saved. Y Dios nos llama a llevar una carga por el mundo, a lamentar por el mundo, sí, y orar e interceder por ellos, de qué manera puedan ser salvos. And the reward or the blessing here is blessed are those who mourn, they will be comforted. Y la recompensa aquí, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. God's comfort is the reward. El consuelo de Dios es la recompensa. Beatitude number 3, blessed are the meek. Bienaventuranza número 3, bienaventurados los mansos, For they will inherit the earth. porque ellos heredarán la tierra. Notice it's something in the future. Noten que es algo en el futuro. It doesn't say they're going to own all the real estate now. No dicen que van a ser dueños de todos los bienes raíces ahora. They will inherit the earth. Ellos heredarán en el futuro la tierra. Meekness is kind of a difficult character to explain or to define. La mansedumbre es una característica difícil de definir. It's similar to humility, but it's not the same thing. Es similar a la humildad, pero no es lo mismo. They're two separate words that Jesus uses, and they're two separate words both in the Hebrew of the Old Testament and the Greek of the New Testament. Y hay dos palabras diferentes que Jesús usa. Hay una es en hebreo del Antiguo Testamento y otra en griego del Nuevo Testamento. One alternate synonym for meekness that's often given is gentleness. Otro sinónimo de mansedumbre que se da a menudo es la gentileza. But I learned something years ago that really helped me, a little saying, it works in English. Meekness isn't weakness. Un dicho que funciona en inglés, a ver cómo lo traduzco en español. En inglés, meekness no es lo mismo que weakness. Mansedumbre no es lo mismo que debilidad. So I'm strong in Christ. Así que soy fuerte en Cristo. I have a mighty God on my side. Tengo al Dios Todopoderoso a mi lado. But meekness means I'm not going to fight for my own rights. Pero mansedumbre significa yo no voy a luchar por mis derechos. It refers to a quiet submission to God, and I'm going to let God fight my battles for me. Se refiere a una sujeción a Dios y vas a dejar que Dios pelee tus batallas. Now you know why I was having such problems with this the other night when I'm trying to take people to court and, get lawyers and everything. And here's Jesus saying, where's the meekness? Y ahora entiendes por qué estaba yo luchando con estas unas noches atrás, pensando en demandar, en llevar gente a la corte. Y Jesús dice, ¿dónde está la mansedumbre? Let's go on to the next one. Vayamos a la siguiente. Righteousness. Justicia. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Remember, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Recuerden que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesus will come back to this a little later in the sermon. Y Jesús vuelve a este punto más adelante en este sermón. When he says, seek first the kingdom of God and his righteousness. Cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
we'll learn a little further along here, this isn't our righteousness, it's God's righteousness. Y vamos a aprender más adelante, esto no se trata de nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Now, here again, this is just the opposite of the world teaches. Y esto, aquí una vez, es lo opuesto a lo que el mundo enseña. The world says you're blessed when you're full, you're no longer hungry or thirsty. El mundo enseña de que eres bendecido cuando estás saciado, cuando ya no tienes hambre ni sed. But being hungry and thirsty is a blessing in the kingdom of God. Pero tener hambre y sed es una bienaventuranza en el reino de Dios. Hungering and thirsting for righteousness. Hambre y sed de justicia. It refers to a passion for things like honesty, character, integrity, holiness. Se refiere a una pasión por la honestidad, la integridad, la santidad. Pastor Tom shared recently about godliness. El pastor Tom compartía no hace mucho sobre la piedad. Well, you and I aren't naturally godly. Y bueno, tú y yo no somos naturalmente piadosos. We're going to have to hunger and thirst for that. Vamos a tener que tener hambre y sed de eso. That leads me to the next one here. This one is an interesting one. Y esto me lleva al próximo, que es interesante. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Now, there's something here that we're going to develop later in the Sermon on the Mount because Jesus is going to expand it as he goes along. Y hay algo aquí que vamos a desarrollar más adelante en el Sermón del Monte, porque Jesús expande en eso. In the kingdom of God, the way you treat other people is how you're going to be treated. En el reino de Dios, el modo que tú tratas a otras personas es como tú vas a ser tratado. The way we measure other people is the way we're going to be measured. La medida en que nosotros medimos a las otras personas, de esa misma forma seremos nosotros medidos. The way we judge other people is the way we're going to be judged. Ouch. El modo que nosotros juzgamos a otras personas, de ese mismo modo seremos juzgados. Now, everybody wants mercy, right? Todo el mundo quiere misericordia, ¿no? Let me explain something here. I've gone through this before. Déjeme explicar esto, que lo he hecho antes. Grace and mercy are not the same thing. Gracia y misericordia no son lo mismo. One simple definition that helps me to understand the difference. Una simple definición que me ayuda a ver la diferencia. Mercy is not getting what you deserve for your punishment. La misericordia es no recibir lo que mereces como castigo. Yeah, you've sinned, you've done wrong, you know the punishment you deserve, but mercy is not getting what you deserve. Y pecaste, lo que hiciste está mal hecho, pero la misericordia es no recibir lo que tú sabes que mereces. Now, the only thing a sinner deserves is punishment in hell. Lo único que un pecador merece es castigo en el infierno. But grace is getting something you don't deserve. Pero la gracia es obtener algo que tú no mereces. So, in one case, we're not getting what we deserve. In the other case, we're getting things that we don't deserve. Así que por un lado, en la misericordia es no obtener algo que merecemos. Y Now, la gracia sería obtener algo que no merecemos. we're gonna develop this more when we get to chapter 7, but let me just throw this in here now. Y vamos a ampliar esto cuando lleguemos al capítulo 7, pero déjeme decir esto. We're usually far stricter with our standards and our rules with other people than we are with ourselves. Somos a menudo más estrictos con nuestras normas y exigencias con otras personas que lo que somos con nosotros mismos. We're very lenient on ourselves. Somos muy liberales con nosotros mismos, Oh, but we're strict with other people. pero somos estrictos con otros. This is talking about the opposite of that. Esto habla de lo opuesto. If you want to be shown mercy,
Si tú quieres que si tú quieres alcanzar misericordia, show mercy. muestra misericordia. Be merciful to others so that you can receive mercy. Ser misericordioso con otros de modo que tú alcances misericordia. So, before we leave this, let me just clarify this again. Mercy, if I'm going to be merciful, it's withholding the punishment that an offender deserves. Y para resumir, misericordia es retener el castigo que alguien merece. So, I talked earlier about the way we were badly treated by this condominium association and all kinds of stuff that happened. Y le mencioné anteriormente lo mal que nos trató la asociación de estos apartamentos y todas las cosas que sucedieron. I can go to court and I can sue them and I can try to get even with them. Yo puedo ir a corte, los puedo demandar y puedo tratar de desquitarme de ellos. Or I can forgive them and withhold any punishment. O los puedo perdonar y retener cualquier castigo. And to be clear, punishment that they really deserve. Y para estar claro, es el castigo que de verdad merecen. That's the whole meaning of mercy. There's some punishment that a person deserves, but they're going to be released from that. Y es la verdadera definición de misericordia. Es un castigo que alguien merece, pero van a ser librados de eso. You wronged me, but I forgive you. I'm not going to try to get even with you. Tú me hiciste un mal a mí, yo te perdono, no voy a tratar de desquitarme. Now, the next one sounds pretty simple, but it's not. El próximo parece simple, pero no lo es. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Bienaventurados los de limpio corazón o corazón puro, porque ellos verán a Dios. Purity. Pureza. And this is one of the main emphases throughout the Sermon on the Mount. It's not on the externals, it's what's going on in the heart. Y aquí vamos a hacer un énfasis en este punto del Sermón del Monte. Esto no es algo externo, es algo que sucede internamente en el corazón. The kingdom of God is going to emphasize what's happening inside of you, inside of me, in my mind, in my thoughts, in my heart. El reino de los cielos va a enfatizar lo que sucede dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, en tu pensamiento. And we might be able to clean up some of the external stuff, but what's going on in the heart? Y podemos ser capaces de limpiar cosas en lo exterior, pero ¿qué sucede en el corazón? Jesus says if you have a pure heart, you are blessed Jesús dice que si tú tienes un corazón puro, eres bienaventurado and you will see God. y vas a ver a Dios. That could mean in the present, you're going to have a clearer relationship, a clearer vision of God, and certainly in eternity, you're going to see God face to face. Y puede significar en el presente vas a tener una mejor y más clara relación y revelación de Dios, y también en la eternidad donde vas a verle cara a cara. What does it mean to be pure? ¿Qué significa ser puro? Well, the opposite of purity is it's gotten contaminated. There are other things that have gotten mixed in. Lo opuesto de pureza es contaminado, algo que ha sido mezclado. If I have pure gold, Si yo tengo oro puro, all of the other impurities and things that are not gold have been removed from it. todas las otras impurezas, aquellas cosas que no son oro, han sido removidas. So to have a pure heart means it's undivided, it's undefiled. Así que tener corazón puro es un corazón que no está dividido, un corazón que no está contaminado. Yeah. Our motives, our ambitions, our desires, all those things, they're not all mixed up, they're pure. Nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos no están mezclados, sino que todos son puros.
Our consciences are clean. Nuestras conciencias están limpias. Our thoughts are holy. Nuestros pensamientos son santos. As you probably know, this is not easy. Sí, probablemente sepa, esto no es fácil. I have to pray every day, Lord, create in me a clean heart, renew a right spirit within me. Yo tengo que orar diariamente, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. And we often talk here about spiritual warfare. Y a menudo hablamos por aquí sobre batalla espiritual. The biggest spiritual warfare is not pulling down, dragons and demons and powers and principalities. It's in your own mind. La batalla espiritual más grande no es lanzar a tierra principados y potestades y cosas semejantes, sino lo que pasa en tu corazón, en tu mente. Paul says the weapons of our warfare are mighty through God. They're not carnal. Pablo dice que nuestras armas espirituales son poderosas en Dios, no son carnales. They can pull down strongholds. Poderosas para derribar fortalezas. Well, what are those strongholds? ¿Y cuáles son esas fortalezas? He goes on and he talks about arguments and Y- thoughts and things that are in our mind. Y él prosigue a decir, a mencionar argumentos y pensamientos, cosas que están en nuestras mentes. So if we want to be pure in heart, we're going to have to battle against anything that wants to corrupt or divide our heart. Así que si queremos ser puros de corazón, vamos a tener que batallar con cosas que quieren dividir o contaminar nuestro corazón. Of course, we're going to need the Holy Spirit. We're going to need the washing of the water of the Word of God, and we're going to need the blood of Jesus to continually cleanse us and keep us pure. Y vamos a necesitar, por supuesto, el Espíritu Santo y el bautismo en agua y la sangre de Jesucristo para que continúe manteniéndonos limpios. And I can see by looking at the clock, we're not going to come anywhere close to finishing chapter 5 tonight. Y mirando el reloj me doy cuenta que no vamos a acercarnos al fin del capítulo 5 hoy. I'm at least going to try to finish the Beatitudes. Voy al menos a tratar de finalizar las bienaventuranzas. We have 2 more to go. Nos quedan 2. Beatitude number 7. Bienaventuranza número 7. Blessed are the peacemakers, for they will be called the sons of God. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Now, certainly it's a great blessing to have peace in your life. Ciertamente es una bendición tener paz en tu vida. God wants you and me to be peaceful people. Y Dios quiere que tú y yo seamos gente de paz. That's not what this is talking about. A eso no se refiere ese verso. Jesus was very specific. Blessed are peacemakers. Y Jesús fue muy específico. Bienaventurados los pacificadores. Not only do they have peace, No solo tienen ellos paz, they actively engage in making peace, bringing peace around them. sino que también están envueltos activamente en establecer la paz a su alrededor. Now, you have to be careful with this one. Tienes que tener cuidado con esta. Sometimes you need to stay out of a conflict A veces tú tienes que permanecer al margen de un conflicto, because you might get beat up too. porque quizás terminas tú siendo golpeado también. So it can be dangerous trying to get in the middle of 2 warring parties and try to bring peace. Y puede ser peligroso intervenir en 2 entidades que estén en conflicto y I mean, poner la paz. This is happening right now in the news. We have the president of the United States trying to bring peace between Russia and Ukraine, who have been bombing and killing each other for 3 years. Y esto está ocurriendo ahora mismo con los Estados Unidos, el presidente de la nación, tratando de llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, los cuales han estado matándose los unos a los otros por 3 años ya. It's a dangerous thing to try to get in between 2 people who are at war. Es algo peligroso tratar de intervenir, meterse en medio de 2 personas que están en guerra. But that's what a peacemaker does. Pero esto es lo que hace un pacificador. They actively engage in making peace
trying to resolve conflicts and helping to reconcile people. Ellos activamente se envuelven en tratar de resolver conflictos y llevar reconciliación entre las personas. Now, Jesus says they're blessed and they'll be called sons of God. Y Jesús dice que esos serán bienaventurados y serán llamados hijos de Dios. Again, he's not talking about how to get saved here. De nuevo, él no está hablando de cómo ser salvo aquí. Remember, this isn't an outline of the plan of salvation. These are bylaws for the citizens of the kingdom of God. De nuevo, esto no es el plan de salvación, sino que estas son las leyes del reino de Dios. So a peacemaker will be called a son of God because they're reflecting the nature of their heavenly Father. Así que un pacificador va a ser el llamado hijo de Dios porque refleja la naturaleza de su Padre Celestial. God is a great reconciler. Dios es el gran reconciliador. The whole message of the gospel is reconciliation between God and humanity. El mensaje del Evangelio es la reconciliación entre Dios y la humanidad. Paul tells the Corinthian church, we now have a ministry of reconciliation. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, tenemos ahora el ministerio de la reconciliación. Now we come to the final blessing, Llegamos a la última bienaventuranza, the last beatitude, persecution. persecución, la última bienaventuranza. I'll read verses 10 to 12 here. 10 to 12. Voy a leer del 10 al 12. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Now, some folks separate these into two because they both start, blessed are those, blessed are you, but they're all talking about the same thing, persecution. Algunas personas dividen estas dos bienaventuranzas, la del verso 10 y 11, porque ambas dicen bienaventurados, este grupo y bienaventurados son, pero las dos hablan de lo mismo. They both speak about a heavenly reward. Ambas bienaventuranzas hablan sobre una recompensa celestial por la persecución. Verse 10 talks about being persecuted because of righteousness. El verso 10 habla de sufrir persecución por causa de la justicia. Verse 11 is more specific. It's when you're insulted, persecuted, falsely accused because of Christ. Y el verso 11 es más específico y habla sobre cuando te vituperen, te persigan y digan toda clase de mal contra ti por causa de Jesús. In any event, he says rejoice. En cualquier caso dice regocijaos Be glad when this happens. y gózate cuando esto suceda. Great is your reward in heaven. Grande es vuestro galardón en el cielo. You've probably heard Pastor Tom and I share about the night we got arrested for preaching the gospel. Probablemente ustedes han escuchado al pastor Tom narrar la noche que él y yo fuimos arrestados por predicar el evangelio. I mean, it wasn't even suffering. Y oye, no fue tan siquiera sufrir. We spent one night in an air-conditioned jail, Pasamos una noche en una cárcel con aire acondicionado and we experienced such a joy that night, we could not contain it. y experimentamos tal gozo esa noche que no lo podíamos contener. It was just a little taste. I mean, we weren't really even being persecuted.
fue un pequeño gustar de esto. Ni siquiera estábamos sufriendo persecución. of what many of our brethren around the world really do face: Comparado, martyrdom, beating, imprisonment, terrible persecution. comparado con lo que muchos de nuestros hermanos en el mundo sufren, los niveles graves de persecución que experimentan. Remember, the emphasis of the Sermon on the Mount is on the kingdom of heaven, not on this life or this world. Y recuerden que el énfasis del Sermón del Monte es en el reino de los cielos, no en esta vida o en este mundo. So even when this happens, Jesus says, you're blessed. Aun cuando esto pasa, Jesús dice, bienaventurado eres, Great is your reward in heaven. grande es tu galardón en el cielo. Well, unfortunately, that's as far as we're going to get tonight. Hasta aquí llegamos esta noche. Between now and next week, if you have a chance, at least read Matthew chapter 5. And I'm sure you're going to have questions when you come back next week, and that's good. Y si puede, de aquí a la semana que viene, lea el capítulo 5 y de aquí a allá probablemente tenga preguntas. But we're going to have to stop for there, and let's have a word of prayer together. Así que vamos a tener que pausar aquí y oremos para cerrar. Father, we thank you for the word of God. Padre, te damos gracias por tu palabra. We thank you especially for this amazing sermon that is recorded for us in the Gospel of Matthew. Te damos gracias específicamente por este gran sermón que está en el Evangelio de Mateo. Lord, teach us more about the kingdom of heaven. Señor, que el cual nos enseña más sobre el reino de los cielos. Teach us about the spirit you want dwelling inside of us. Enséñanos, Señor, más sobre el espíritu que tú quieres que habite en nosotros. Teach us how to really live as citizens in that kingdom of God. Enséñanos a vivir como ciudadanos de ese reino de Dios. And Lord, I just thank you for each and every one that has been able to join us tonight. Señor, y te doy gracias por todos los que se han podido unir a nosotros esta noche. Bless them, make your face shine upon them, keep them. Bendícelos, que tu rostro resplandezca sobre ellos, guárdalos. Work in each and every one of us both the will and to do of your good pleasure. Obra en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. And we'll give you praise and honor and glory in Jesus' name. Y te damos alabanza, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Pastor, Amen. anything to add? No, amen. Amen. Thank you, Wayne. Thank you, Tom. Gracias a Thank todos. you all. Bendiciones para todos. Buenas noches. Bendiciones, Clelia, Juan, Amen. Albita.